Muy bienvenidos a todos ustedes, amigos de la Fundación acá en Montevideo, huéspedes del continente, co-trabajadores, realmente expertos en los asuntos de los medios, de la libertad de expresión. Muy bienvenidos a la Fundación acá en Montevideo. Yo soy Christine Wesemann, es la primera vez que hablo desde este lado y probablemente, lamentablemente, muchos de ustedes tendrán que acostumbrarse a mi cara porque me voy a mudar a Montevideo a fin de año y estar en el programa acá regional que se ocupa del diálogo de los partidos políticos en el continente y del fortalecimiento en ese sentido de la democracia en el continente. Ahora, en este momento, todavía estoy muy pegada a la Argentina, vivo en Buenos Aires, soy la representante para el programa de la Argentina. Estamos en una situación en Argentina de tal vez cambio. Hay personas que dicen que 100% va a haber un cambio, no importa quién gane las elecciones. Tenemos elecciones presidenciales en octubre, pero hasta octubre tenemos muchas elecciones más. Y realmente en este sentido la comunicación, la prensa juega un rol muy importante. Nosotros hoy, y conmigo están compartiendo Alejandra Gallo, periodista de Argentina, desde hace muchos años trabaja con la Fundación, en estos días está en Radio Mitre, viene de muchos 18 años en Clarín, compartiendo hoy la mesa con nosotros está Gerardo, que todos ustedes conocen, entonces yo hoy me enteré que tenés 40.000 seguidores en Twitter. Entre Twitter y Facebook, sí. Qué sí, personaje. No es tanto, no es tanto. No llegas a Cristina. Los periodistas deportivos tienen muchos más. No. Más. Y nuestra presidenta, ¿no? Está También, entre los por supuesto. primeros 5 del mundo. Y lo que hemos hecho hoy, nosotros tenemos desde este programa una revista que hace muchos años existe, Diálogo Político. Antes tenía un otro layout, una otra concepción, y esa publicamos 2-3 veces por año. Tenemos una plataforma también, pero es algo muy nuevo y un proceso que estamos empezando. Y hoy nos reunimos con los corresponsales y el equipo de la redacción del continente. Entonces ellos vinieron a Montevideo para participar en esa mesa de trabajo, ese workshop, y discutimos cómo vamos a seguir. Y también, para no quedarnos en las cosas técnicas demasiados, aprovechamos nuestros corresponsales para juntarlos con gente, expertos, como el profesor Fernando Ruiz, Jorge del Oro, consultor de comunicación político. Sos un Twitter, porque estás en el diálogo político, pero también sos nuestro experto en comunicación política. Está la senadora Norma Morandini de la Argentina, periodista de formación. Está la diputada Cornelia Schmidt-Liermann, quien desde hace muchos años está la protagonista de las conferencias de prensa que hacen falta, ¿no?, en la política, no solamente en Argentina, pero también en otros países de la región. Ustedes del Uruguay, eso lo pudimos aprender en un workshop después sobre la libertad de expresión y el estado de la libertad de expresión en el continente. Pudimos aprender que ustedes en Uruguay no tienen los problemas tan graves como los vemos en Venezuela, hasta en México, en Argentina, en Bolivia, en Colombia, pero sí hay cierta preocupación y siempre destacamos el rol de la política. Gerardo y Alejandra han descrito las conclusiones y también lo que hemos hablado hoy en el seminario, y a nosotros nos gustaría compartirlos con ustedes, lo que hemos hablado y usarlo para una
discusión, pero también contribuyen, por favor. Queremos escucharles a ustedes desde el lado de Uruguay, el país que siempre en los medios, nosotros argentinos estamos mirando ahí todas las cosas son mejores en Uruguay, el pasto siempre es más verde al otro lado, ¿no? Pero como fundación, trabajando en mayor parte con los políticos, vemos nuestra obligación de hacerles llegar a los políticos también nuestra preocupación por algunas cosas, y por eso estamos insistiendo en los valores, no solamente libertad de expresión, también Estado de Derecho, fortalecimiento de la democracia. Hay muchas cosas que siempre hablamos con los políticos, pero nos ayudan ustedes, expertos, en este sentido. Así, Gerardo, Alejandro, les dejo la mesa, inviten a los que quieren. Estamos acá realmente felices compartiendo con ustedes. Gracias por venir. Y por favor, no dejen de acompañarnos acá, no solamente en Montevideo, pero a la Fundación. Gracias. Gracias. Bueno, lo que vamos a hacer con Alejandra es simplemente un punteo que en estos minutos realizamos sobre los temas y los planteos que hubo en este coloquio sobre libertad de prensa en América Latina, ¿no? Por supuesto no es un punteo exhaustivo, pero sí a los dos nos parecía que de algún modo aparecen todos los temas centrales que afectan a la libertad de prensa en el continente y bueno, espero que sirva para, por lo menos para que tengan un sencillo pero fructífero pantallazo, ¿verdad?, sobre las situaciones más graves o más peculiares que se enfrenta. Sí. Solo quería aclarar que esto es un punteo de los temas principales que hemos discutido distintos especialistas, representantes de distintos países de América Latina. Entonces, además de la situación particular que cada uno de nuestros países trajo a esta mesa de trabajo, la idea, el objetivo del workshop, estamos hablando de México, de Colombia, hablamos de la situación de Ecuador, por supuesto de Uruguay, de Argentina, de Venezuela, de Colombia. La idea de este punteo básicamente fue buscar denominadores comunes que nos permitan no solo describir el diagnóstico, que es con distintos matices, bastante similar en cada uno de los países, sino por supuesto mirar hacia futuro y tratar de fortalecer distintas redes de trabajo en el futuro inmediato para tratar de consolidar la libertad de expresión en América Latina. Sí, del mismo participaron no solo periodistas y expertos en comunicación, también cientistas sociales y legisladores. Eso también le dio una riqueza especial. Bueno, uno de los elementos que apareció fue un nuevo paradigma de comunicación presidencial en varios países de América Latina, que se caracteriza por la discriminación en el acceso a la información, según se trate de periodistas y medios afines u opositores, el escrache a medios y periodistas, un escrache que pasó de ser un medio eficaz de protesta para señalar violadores a los derechos humanos, secuestradores de niños, fundamentalmente durante la dictadura argentina, ahora convertido en un método para señalar a dirigentes y periodistas opositores. Y también en este nuevo paradigma se observa el abuso de la publicidad oficial, tanto para premiar como para castigar según sea la conducta del medio o del periodista. Y también, bueno, por supuesto, dentro también de este nuevo paradigma comunicacional, lo que vemos es que existe una intención como denominador común en los distintos países de comunicar de manera directa, con un discurso directo, tratando de eliminar el rol de los medios de comunicación dentro de la calidad institucional y democrática de los distintos países. Estas comunicaciones se dan a través de cadena nacional, por ejemplo, o a través de actos políticos, o, como decía Gerardo, a través de periodistas afines, pero no teniendo en cuenta una situación inclusiva de todos los medios de comunicación. Y además, mientras esto ocurre en América Latina, en el mundo se están discutiendo otras cosas, que esta realidad, que en algunos países es bastante dura,
no nos impide visualizar y profundizar, como es la crisis en los medios tradicionales, crisis económica, financiera y de modelo de negocios y de comunicación, los nuevos desafíos que enfrentan con las redes sociales, el periodismo digital y multiplataformas. En algunos casos, como en el venezolano, si bien no hay modificaciones formales o constitucionales contra la libertad de prensa, se ha entrado en un despeñadero con marcos regulatorios francamente hostiles, cercos periodísticos o comerciales contra los medios. Hay un cerco económico disparado contra los medios independientes que incluye el control sobre los anunciantes, la restricción en la compra de papel para los medios impresos, las restricciones para importar nuevos equipos y los límites para el otorgamiento de licencias, cuando no de abuso en beneficio, en caso de que pueda haber puja por la misma frecuencia, muchas veces con frecuencias ya establecidas de antes, y la aparición de nuevas frecuencias afines al gobierno, pues se termina laudando en favor del medio afín al gobierno. En este tipo de casos el oficialismo transmite una visión excluyente, no solamente en el caso de Venezuela, ¿no? Una visión excluyente de los adversarios a quienes les atribuye la responsabilidad de haber lanzado una guerra mediática. Esto parece una constante en varios países, una guerra mediática contra el gobierno. Otro aspecto que aparece es la politización de los medios del Estado, aún en los que tienen un perfil, en los medios con un perfil cultural. Otro modelo es la compra de medios privados por parte del gobierno o de grupos afines al gobierno, la neutralización de los medios opositores o independientes, en especial de los medios televisivos o radiales. También se observa hostigamiento de periodistas a través de enjuiciamientos engañosos para silenciarlos o mediante amenazas directas. En definitiva, se observa que esto termina generando una situación desfavorable para el ejercicio profesional e independiente. Aparecen prácticas como la autocensura para evitar sanciones, ya sean reales o potenciales, la reducción de espacios destinados a temáticas polémicas, espacios críticos o de asuntos que pudieran comprometer una opinión desfavorable o una información desfavorable del gobierno. Las audiencias terminan entendiendo que hay una puja de intereses entre lo político, entre el poder político y los propietarios de los medios. Esto favorece que en algunos países la expresión ciudadana, mediante las redes sociales, donde se expresan ciudadanos y asociaciones civiles, aunque de esta manera se resienta la excelencia informativa. También las redes sociales constituyen una alternativa en algunos lugares, como en México, para que la ciudadanía exprese sus quejas tanto contra los gobernantes como contra los propios medios. En este sentido, la falta de autocrítica sobre las prácticas de los medios de comunicación propiciaron en la ciudadanía la aceptación de acciones intimidatorias o de censura por parte de gobiernos populistas. Finalmente, se abre un gran interrogante entre los participantes del coloquio, con un signo de interrogación y de preocupación sobre qué va a pasar en materia de regulación, si es que esto ocurre con los medios digitales. También se ha observado que la popularidad de algunos gobernantes ha llevado a que el periodismo sea... ¿Vas a leer o voy a leerlo? No, vas a leerlo porque sos local. Muchas gracias. También se ha observado que la popularidad de algunos gobernantes ha llevado a que el periodismo se vea seducido por estos estilos, reduciendo la agudeza, la profundidad de su tarea, acompañando a un público que no quiere saber todo lo que pasa si lo que pasa va en contra de sus convicciones. Parece haberse neutralizado el ataque a los medios y a los... Parece haberse naturalizado el ataque a los medios y a los periodistas, como si estos no constituyeran un ataque a la libertad de informar y de informarse. Se expresa a veces en la falsa dicotomía entre libertad de prensa y libertad de empresa, cuando en realidad las medidas que protegen al ejercicio del periodismo y por extensión de las empresas periodísticas, esto es por el valor simbólico de lo que producen, que no son bienes materiales, sino, y nada menos, que el conocimiento de la verdad y la libertad.
La prensa es y ha sido un eje articulador de la democracia. Por eso debe defenderse al periodismo profesional como un elemento clave en la promoción de los valores republicanos. En contextos críticos y de conflicto armado, en casos como el de Colombia, pero también el de México, en estos dos países es donde han muerto más periodistas en el ejercicio de su profesión. En especial los que viven, esto afecta especialmente a los periodistas que viven en el medio, en ciudades alejadas de las capitales o de los grandes centros poblados. La alternancia en el poder de partidos de la más diversa ideología no parece haber significado una mejora sustancial en la utilización de los medios públicos con fines propagandísticos. Las principales fuentes de agresión al trabajo de los periodistas se encuentran en la esfera de lo político, particularmente en los abusos de las autoridades y funcionarios públicos, en los dueños de los medios que establecen limitaciones o que no combaten la autocensura y en el crimen organizado, tales como el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando. En este sentido, el narcotráfico ha demostrado un gran poder de intimidación que encuentra hoy en México su expresión más brutal, pero que amenaza con extenderse a todo el continente. Por todo esto y a modo de conclusión, abogamos por un mundo con periodistas profesionales e independientes, por el más amplio acceso a la información para todos los ciudadanos, para que las autoridades públicas y todos los actores sociales se manifiesten abiertos a la exigencia de rendición de cuentas de la sociedad, en este caso, en nuestro caso, a través de los medios, mediante, por ejemplo, la realización de conferencias de prensa, entrevistas, agenda abierta, etc. Finalmente, abogamos por la capacitación continua de los periodistas y demás profesionales de la comunicación social, como por ejemplo voceros gubernamentales, empresariales, gremiales y de todos los actores sociales. Esto es un punteo de lo que conversamos en este coloquio. Bueno, y si a ustedes les parece bien, para completar un poco la actividad de debate que tenemos por delante frente a las distintas libertades y en particular la libertad de expresión, nosotros quedamos posteriormente a disposición de ustedes para cualquier pregunta, por supuesto, pero no queremos dejar de convocar para que conversen con nosotros también la otra pata que nos acompañó a lo largo de toda esta jornada de debate, que es la pata política. Así que invitamos gentilmente, si les parece bien, a sumarse al estrado a la senadora Norma Morandini de Argentina, a la diputada Cornelia Schmidt-Lichtman. Bueno, buenas tardes, agradecerles que estemos acá, agradecer haber estado todo el día reflexionando sobre algo que tiene una dimensión pragmática tal que el diario mañana es viejo, pero en 50 años es un documento. Solo por eso ya tendríamos que saber que lo que estamos debatiendo tiene una enorme significación en la democracia. Yo ahora soy senadora, pero mi profesión, soy periodista, digo siempre, miro como periodista, escribo y es en ese sentido que quiero hacer mi aporte, sobre todo viniendo de la generación que tuvimos que pelear por la falta de libertad. Y llegamos a este momento donde, si me permiten una síntesis rápida, yo creo que tenemos libertad para denunciar que vemos la libertad amenazada. Tenemos en el continente muy auspicioso lo que nos ha pasado, porque ahora tenemos democracias. Todas las constituciones del continente han incorporado los derechos humanos en sus constituciones, de modo que eso es un avance enorme. Ahora, las dificultades que vamos encontrando en el ejercicio de la profesión, en esta confusión entre prensa y propaganda, en la utilización de los medios públicos como si fuesen medios de propaganda de los gobiernos, las dificultades que se han visto en Venezuela, las dificultades que denunciamos en Argentina, nos demuestra que tenemos que construir valor democrático. Porque hablar de la prensa es inherente al sistema democrático. Tal vez
sea uno de los aspectos que más sirve para medir el estadio de desarrollo de una sociedad democrática, que es analizar cuál es el estadio de su prensa. Yo creo que nada mide mejor cómo es una democracia que cuál es el debate que tiene su sociedad y qué periodismo tiene, porque la democracia por definición es que todos somos competentes para la vida política. Nuestras constituciones apenas si ponen requisitos de edad, es decir, pero no hay requisitos para la participación política. Y precisamente para garantizar esa competencia política necesitamos de un debate vigoroso, porque tal vez la democracia es el sistema el pacto de la democracia es el pacto de la palabra. Y si la palabra no circula, no debate, no transita, no nos increpa, además difícilmente vamos a crecer como sociedad democrática. De modo que en los pocos años que tenemos tal vez en la vida personal, es mucho tiempo, 30 años de democracia. Yo personalmente vivo con pesar porque no nos habíamos dado cuenta que también los gobiernos pueden ser antidemocráticos, aún habiendo sido elegidos, tal vez porque sobrevive una concepción de poder, de creer que los derechos se distribuyen, los derechos están consagrados por nuestras constituciones, y lo que hay que demandarle a los gobernantes es que garanticen esos derechos. ¿Y qué son esos del derecho? Y si lo ponemos en términos de derechos humanos, los derechos humanos surgieron después de la locura del nazismo. Tal vez ha sido el ejemplo más maravilloso de los hombres sensatos del mundo que dan esta normativa de principios para no volver a descarriarnos, ¿no?, como humanidad. De modo que esta bella utopía que es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre tiene su artículo 19, que es el corazón de los derechos humanos, que es la libertad de decir. Porque cuando se tiene libertad de decir, yo puedo decir que me falta el pan, que me falta el trabajo, o podemos decir, como de alguna manera nos ha pasado hoy, que tenemos libertad en la región, pero vemos esa libertad amenazada. De modo que, ¿qué hacer? Seguir insistiendo con la democracia, perfeccionar nuestras democracias, saber que hay que tener que la república es la división de poderes, pero la democracia son los derechos, el acceso a la información, insistir. Nosotros en Argentina no hemos tenido todavía, no conseguimos tener una ley de acceso a la información. Las organizaciones de la sociedad civil son fundamentales para esto. La transparencia tiene que ser un derecho democrático. Y los medios, ¿qué hacen los medios? Mediar entre la información del Estado y la ciudadanía. El que haya conferencia de prensa no es otra cosa que cuando la gente trabaja y tiene que ocuparse de su vida, hay alguien que es un periodista que está preguntando por él. Nada más que eso. Y eso no puede cortarse, no puede haber propaganda, no son las declaraciones que hace un funcionario lo que reemplaza, no puede reemplazar lo que tiene que hacer el periodista, que es preguntar en nombre de la ciudadanía. Y para terminar, yo creo que es importante saber que los periodistas no son empleados públicos, son empleados del público. El periodismo debe servir a la ciudadanía, que le da fundamento, no servirse de la ciudadanía. Y tal vez esto, que puedan parecer juegos conceptuales o juegos de palabras, no lo son, porque es importante saber que el periodista tiene derecho a preguntar en nombre de la ciudadanía, y que el derecho humano fundamental, que es el de la expresión, ha sido superado ampliamente por el derecho de la sociedad a ser informada. De modo que cuanto más circule la información y más fuerte sea nuestro debate, vamos a estar construyendo lo que todavía no tenemos consolidada en la región, que es una auténtica cultura democrática basada en lo que la sostiene, que son los derechos humanos. Gracias.
La realidad es que es una ídola. Después siempre de cada Norma Morandini uno aprende y aprende. No, primero agradecer a la Fundación Konrad Adenauer, al equipo aquí en Uruguay y en especial a tantos invitados que también han venido de Argentina y de otros países que realmente nutrieron esta jornada en algo realmente muy, muy interesante. Y uno realmente lo que más hace es aprender. Y a veces cuando uno aprende también se preocupa. Y yo lo que estuve escuchando, sin hablar ahora de Argentina, porque me voy a tomar el permiso de hablar algo más de Venezuela, realmente me preocupa la función y cómo se va a desenvolver el periodismo de aquí en más. No quiero, como ya está pasando, que el periodista sea un rehén de juegos entre los medios privados y los gobiernos autoritarios. Creo que todos aquellos que confiamos en la democracia, que confiamos en la República, debemos apoyar y a fortalecer a los periodistas, capacitarlos, como bien se dijo acá, por eso para nosotros esto es tan importante. Pero también tenemos que pedirle de alguna forma o encontrar la forma de que la ciudadanía se interese en serio por lo que está pasando con los periodistas. Y es importante que también los dueños de los medios empiecen a hacer autocrítica. No nos sirve el infoentertainment, que a veces está presente en muchos de los países, no nos hace bien como ciudadanía, nos anula, nos achata, y realmente necesitamos una sociedad crítica, porque esa es la que nos hace crecer. Y así que a los periodistas jóvenes me encantaría que fueran curiosos, que pregunten, que vuelvan a tener esa chispita que uno notaba. Gracias a Dios hay muy buena generación y hay muy, muy buenos periodistas hoy en día. Lo importante es que no se les corten las alas y que con mucho respeto, que para mí eso es siempre fundamental, se animen también a hacer historia, ¿no? Con preguntas, con buenas preguntas, uno puede hacer historia también. Y ahí, sin lugar a dudas, el ejemplo alemán para mí ha sido muy importante. Creo que podemos ver cómo es importante a través de las preguntas y sobre todo de las respuestas poder brindarle claridad al ciudadano, que eso es lo que nosotros necesitamos, tanto los políticos como el ciudadano también. Y no debemos dejar de lado lo que está pasando como hermanos en otros países de Latinoamérica. Vimos ya lo lamentable que pasó en Cuba y que sigue pasando en Cuba. Ojalá este acercamiento de Estados Unidos con Cuba empiece también porque se permite allí una libertad de expresión. Ojalá, por ejemplo, que pueda haber libertad de acceso a Internet para los cubanos, que para mí es algo mínimo hoy en día. Lo mismo para los venezolanos. Me dolió mucho saber que hoy en día hay muchos periodistas venezolanos que tuvieron que abandonar Venezuela, que fueron captados los medios privados por intereses estatales, se fueron creando por el gobierno 125 sitios de Internet, se han tomado más de 230 radios, y por otro lado el ciudadano venezolano no tiene posibilidad de acceso de algunas de sus cosas básicas, y eso también es violentar los derechos humanos. Que hoy alguien no pueda comprar algo básico para su salud, un remedio, algo básico para su alimentación, que tenga que hacer colas, es inhumano. Entonces, destapar y hacer conocer estas cosas es también una de las funciones del periodismo. Yo creo que lamentablemente Venezuela ha sido un ejemplo de cómo se fue vaciando un espacio, tratando de, a través de una comunicación directa entre el gobernante y sus gobernados, hacerles ver alguna realidad que no es cierta. Pero, por otro lado, la buena noticia es que hay un gran grupo de gente que nos estamos ayudando y nos estamos intercomunicando también entre los políticos, y me permito, acá está el parlamentario uruguayo Jaime Trovo, específicamente con Venezuela, compartir una propuesta del parlamentario Jaime Trovo de ojalá que la OEA pueda tomar una decisión de formar una misión que vaya a observar las próximas elecciones en Venezuela, como lo ha hecho en otros países. Ojalá, porque realmente creo que es muy importante, más justamente ahora para nosotros que venimos de Argentina, en una fecha que nos es muy propia y que todavía nos sigue doliendo, que tengamos en cuenta que necesitamos una real política de derechos humanos de Latinoamérica para Latinoamérica, pero entendido realmente con un respeto integral a los derechos humanos, y no debemos dejar que ciertos grupos
se apropien y reinterpreten lo que es un derecho humano. Así que les agradezco muchísimo que nos den esta oportunidad. Me encanta la posibilidad de compartir ideas y creo que lo más productivo que ha salido también en esta reunión es que tenemos muchas ganas de hacer y que vamos a seguir haciendo. Así que muchas gracias. Bueno, quedan abiertas las preguntas. Si alguien quiere Alejandra, hacer alguna pregunta a las... ¿Listo? ¿Cómo piensan ustedes que a esta problemática tan compleja, porque realmente es compleja y lleva muchos años, se puede de alguna manera salir? Dice que de los laberintos se sale por arriba. ¿Qué ideas, incluso, bueno, porque hay dos representantes de la política, pues, hay dos representantes de la política aquí, quizás ustedes desde el poder que le confiere el ciudadano pueden, en procesos democráticos, torcer este rumbo equivocado que está llevando, digamos, a un desconocimiento de la sociedad de los problemas reales, ¿no? Las agendas que se instalan son cosméticas y a veces no tienen nada que ver con la realidad y los padecimientos ciudadanos. ¿Cómo se imaginan ustedes? Bueno, son dos argentinas, yo también soy argentino, y a partir de un nuevo gobierno que viene, ¿cómo se podría modificar este uso y abuso de los medios de comunicación que son del Estado, pero no de un signo político en particular? Bueno, como usted bien dice, se sale por arriba y el arriba son los valores y los derechos humanos no se interpretan, no son ni de derecha ni de izquierda, son. Y me parece esto, hay un anónimo jurídico que dice que las constituciones son los chalecos de fuerza que se tiran encima a las sociedades en tiempos de lucidez para evitar suicidarse en tiempos de locura. De modo que yo creo que la única salida es la Constitución, la ley, pero conocer qué es la Constitución y qué son los derechos. Nosotros venimos generacionalmente en el continente, pero en Argentina, que es de lo que conozco, creo conocer y padecer, se nos decía qué leer, qué vestir, a quién rezar, a quién llevar a la alcoba. Es decir, hubo un autoritarismo de 50 años, hemos denunciado la violación de los derechos humanos, pero no hemos anunciado los derechos. Me parece que en términos culturales nuestra democracia en Argentina ha quedado dominada. Primero, por suerte, tomamos mucha energía para denunciar lo que nos había pasado. Nos falta preguntarnos por qué nos pasó, pero es otro tema. Pero lo que sí estoy seguro que hemos hecho mal es que no le hemos dado importancia a lo que es la educación de los valores. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Qué idea es esta de que las personas portan derechos solo por su condición de persona? Hemos llegado a un momento de que se interpretan los derechos humanos. Si hay periodistas jóvenes interesados, yo les recomiendo mucho leer todo el debate que se dio en torno al artículo 19, inmediatamente después, terminada la guerra, en el año 48, cuando Eleonora Roosevelt dirigía la Comisión de Derechos Humanos. Y es muy interesante porque era la ex Unión Soviética y lo que representaba Eleonora Roosevelt. La ex Unión Soviética decía lo que uno escucha en nuestros países casi 70 años después, en querer interpretar los derechos. Entonces uno tiene que decir en esto, insistir, insistir. La libertad tiene una sola limitación, que es la responsabilidad. Entonces nadie puede ser censurado previamente y eso lo tiene que aprender la política, porque yo veo que hay una relación de enorme desconfianza entre la política y la prensa. En Argentina hay una idea de que si no se está en los medios no se existe, y entonces se deja demasiada dependencia en aquel que habla de nosotros. Creo que, bueno, eso es para otro debate, pero yo creo que hay que insistir en que todos compartamos el mismo concepto democrático, porque si uno reduce la democracia al acto de votar, es que no hablamos el mismo idioma.
Entonces me parece que esto es lo que está pasando en nuestros países en relación a la libertad, que es un valor absoluto y que yo creo que es como usted dijo al inicio, de los laberintos salimos por arriba y el arriba es el valor democrático, ¿no? Y a mí me gustaría que ojalá el próximo gobierno lo pudiera hacer, es por ejemplo justamente en una puesta en práctica de un valor real democrático, que los medios públicos sean medios realmente públicos y no del gobierno, que esto implica entonces también hacer unos cambios para que realmente en la administración de los medios públicos pudieran estar representadas las voces más diversas, con una programación que se decida de una forma realmente integral y federal, y que no sean utilizadas como una herramienta política. Va a ser un desafío seguramente para el nuevo gobierno que asuma, porque venimos de años de una mala utilización, meramente casi de publicidad ya, ¿no? De publicidad oficial. Eso es un gran desafío. Yo creo que si Argentina pudiera dar un cambio para adelante, sería decir, ok, nuestros medios públicos realmente van a tratar de ser públicos. Y el otro tema, quizás volver a esta costumbre de dar conferencias de prensa. Hoy lo veníamos charlando también, y cuando, por ejemplo, hoy en día nuestro jefe de gabinete de gobierno atiende, entre comillas, a la prensa, saliendo o entrando de algún despacho con los periodistas parados, tratando de meterle un micrófono acá, otro micrófono allá, eso es una forma también de descalificar al periodista. ¿Por qué no se le puede dar un ámbito así? No se necesita mucho más, donde puedan estar sentados, o aunque sea parados, respuesta, pregunta, eso es algo digno. O sea, la verdad es que nosotros tenemos para mí una persona que es una de las que preguntas más concretas hace, que es la señora Mirta Legrand hoy en día. Ella te dice, siempre es verdad, porque es aquella que a veces hace preguntas incisivas que otros no hacen. Ella siempre te dice que uno tiene que tratar de estar bien, porque como te ven, te tratan, y si te ven mal, te maltratan. Entonces, la realidad es que el periodista debería poder estar sentado y debería poder tener un tete-a-tete como corresponde. Así que esas son pequeñas cosas que se podrían llegar a implementar, que ojalá el próximo gobierno, o si llegara, yo voy a decir Dios no lo quiera, a seguir el kirchnerismo en el gobierno, se anime a mostrarse realmente democrático y hacer estos cambios. Una anécdota, que Mirta Legrand no hay que confundirla con periodista, porque ella tiene una ventaja sobre nosotras. Yo la primera vez que fui a su programa vi un sindicalista y ella le miró los zapatos y le dijo, el hombre tenía zapatos de charol. Le dijo, ¿qué zapatito tiene usted? Y ahí yo dije, yo jamás como periodista no podría preguntar eso porque me pegan un palo. Así que ella corre con ventaja. Ahora, hablando sobre los valores implícitos en el debate público, cuando se habla de libertad de prensa, uno encuentra, no solo en los gobiernos más autoritarios o en los regímenes populistas, en general en la ciudadanía, que se justifica alguna forma de censura o de control por los abusos que cometen los medios, ¿verdad? Entonces se confunde lo que pueden ser mala praxis profesional o medios decididamente sensacionalistas o que apuntan únicamente a fines comerciales, con lo que son los derechos, porque en rigor la legislación que protege la libertad de prensa, la que protege a los derechos humanos en general, pero la que parte del artículo 19 de la Declaración Universal para acá en particular, protege a los que piensan en los márgenes. Es decir, para gritar viva el presidente nadie precisa una ley. Para gritar viva el oficialismo, o viva el poder de turno, los empresarios, lo que sea. Las leyes o las declaraciones protegen justamente al pensamiento disidente. Entonces dice, bueno, claro, son opositores, ponen palos en la rueda, están en contra. Sí, claro, pero es que de eso se trata justamente el juego democrático, y es para proteger aún aquellos que tienen la opinión más lejana al gobierno que está la legislación. La Constitución uruguaya tiene una expresión gloriosa, realmente debe ser el artículo más inspirado, porque dice que es la libertad de expresiones enteramente libre. Es decir, es un pleonasmo, no le alcanzaba al constituyente. Claro. Para empezar, está fuera del artículo donde están los otros derechos. Dice, es enteramente libre.
Claro, el asunto es que los legisladores futuros tuvieron que lidiar con ese peso. Y bueno, no, frente a eso, o sea, frente a ese peso sucumbe la ley de medios audiovisuales, que no es una ley restrictiva, no es una ley, por lo menos desde mi punto de vista, que busque coartar la libertad. Pero bueno, digamos que a ese punto se consagra la libertad de expresión, ¿verdad? Por encima, digamos, que otras libertades, notoriamente, por lo menos en el texto constitucional. Bueno, Gerardo me robó la pregunta en realidad, porque yo les iba a preguntar, es una pregunta muy particular pero muy amplia. ¿Qué opinión tienen ustedes sobre la aplicación de la Ley de Regulación de Servicios Audiovisuales? Creo que en Argentina se aprobó en 2009 y acá tenemos una que es muy bebé todavía. Bueno, la nuestra ha sido muy polémica porque en algunas cuestiones es bastante impracticable. Por supuesto que no tiene que haber monopolio. El monopolio atenta contra la libertad de expresión. En eso no hay dudas. Ahora, es una ley que ha sido, desde mi punto de vista, yo que venía peleando por medios públicos, no de gobierno, la democratización de los medios, yo no voté la ley de medios porque me parecía que era una ley que no es decir, con el nombre de venir a democratizar la palabra, no es el gobernante el que distribuye democracia. En la medida que los periodistas y la ciudadanía se apropien de sus derechos, es lo que le va dando a la libertad de expresión, que por supuesto hay que regular, esa es función del Estado, que por supuesto no tiene que haber monopolio. Ahora, a mí me perturbó ver a los periodistas haciendo un debate de posesión de los medios. Yo siempre bromeaba, decía, ¿tenés acciones? ¿Tenés alguna? Porque nos vimos envueltos en un debate sobre los dueños de los medios. Es decir, yo confío mucho en la ciudadanía. Yo creo que es la ciudadanía la que va consiguiendo, cuanto más exigente es una ciudadanía, obliga a que los medios, es decir, vayan respondiendo a esa ciudadanía. Y yo he vivido eso. En España, la prensa democrática que nace con la transición democrática fue un motor fenomenal para la democratización, porque hay un momento, y lo voy a decir brutalmente hasta en términos económicos, que cuando hay democracia lo que vende es la libertad, no la obsecuencia. En Argentina se ha puesto muchísimo dinero en los medios públicos, muchísimo dinero. Hay inclusive de una forma grotesca, escandalosa, pero la gente no los ve. Entonces no es un tema de yo manejo esto, pongo mucho dinero. Es perverso lo de Argentina, la propaganda que se hace en el fútbol, todo eso. No quiero poner el caso de Argentina, pero vale cualquiera de nuestros países. Cuando un gobierno cae en la tentación de confundir prensa con propaganda y utilizar los medios públicos en su favor, ese es el problema. Porque no terminamos de entender que el rating se hace para los publicitarios. Se mide el rating para saber si a las 2 de la tarde hay una señora, entonces si hay mujeres le vamos a ofrecer lavarropas. Pero a la noche, cuando vienen los señores de trabajar, ven las noticias. A esa hora hay que ofrecer autos caros y si van con más señoritas desnudas, más ilusoria la publicidad. Para eso es el rating, para la publicidad. Entonces, no puede ser que los medios públicos tengan criterio de rating, porque la función es otra. Precisamente el compromiso que tienen que tener los medios públicos con la democracia, con el crecimiento de la ciudadanía, inclusive con los temas de un gobierno. Por ejemplo, que estos temas estén en los medios públicos. Nosotros tenemos una distorsión de tener un programa en los medios públicos hecho por periodistas que lo que hacen es analizar lo que los medios que critican al gobierno hacen. Y después no caigamos nosotros dentro de eso porque lo que hacen es matar la reputación. Se habla de personas, nunca de aquel al que hay que servir, que es a la ciudadanía. A mí eso me impresiona mucho como concepción, ¿no? Es la ciudadanía la que decide qué lee, qué no lee, quién cree que le miente. Porque si uno
presupone que le digo, mira, este te miente, el otro te trata de tonto, el otro te manipula. En realidad es una falta de respeto enorme a la ciudadanía porque no estamos creyendo en su capacidad de discernimiento, ¿no? Leí por encima la ley de Uruguay, entonces no... Sí, quizás en la parte de la ley sería importante, justamente un poco por lo que decía Norma, ver el tema de que se hable cómo se va a distribuir realmente también la publicidad oficial aquí. Hacer algunas pautas objetivas para tener en cuenta cómo se va a discriminar la publicidad oficial no es menor, porque realmente se trata de mucho dinero y podría ser algo que podría estar incluido, por ejemplo, en la ley. Y la verdad es que una ley para regular el sistema mediático no está mal, siempre y cuando sea realmente consensuado con los medios que ya existen y teniendo en cuenta en especial los que siempre son más débiles, que son las cooperativas o las pequeñas radios, que esas son las que hay que ayudar en serio. Y que por lo menos en nuestra experiencia en Argentina con eso se nos vendió esa ley, pero realmente las cooperativas no han logrado crecer o subsistir, salvo que si eran meras réplicas de lo que le pedía el gobierno que dijeran. Entonces, si sirve para que realmente los medios den más lugar a periodistas, den más posibilidades de transmitir cosas democráticamente, perfecto. Entonces te diría, así que todo va a depender también de la aplicación que se le haga, como tantas cosas. Sí, Gerardo, a mí me gustaría, ya que hay legisladores uruguayos, que también ellos nos ayuden a pensar sobre este gran desafío que nosotros hemos discutido a lo largo de toda la tarde, que es cómo mejorar la libertad de expresión en América Latina. Me gustaría escuchar al diputado Truboy. Siéntense acá y nosotros bajamos. Hay un título de una murga en Uruguay, que la murga es una expresión del carnaval, que es "nos obligan a salir". Algún concepto, algún comentario breve, porque realmente encuentro muy rico no solamente los primeros comentarios sobre lo que ustedes trabajaron en la jornada de hoy, sino además algunos comentarios que han ido surgiendo con el paso de los minutos. Desde la perspectiva política, o desde el político, por cierto, que nosotros estamos viendo con una gran preocupación lo que está ocurriendo en toda América Latina, en particular en América del Sur, y yo no siento que Uruguay esté exento de esa realidad que genera una sensación de que el poder solo se mantiene a través de la propaganda y a través de la presión sobre la cultura de la gente. Quizás Uruguay, que es un país más pequeño, en el que todos nos conocemos, en el que más o menos sabemos la tendencia de todos los que actúan, tanto en el mundo de la política como en el mundo del periodismo, de la prensa, de las empresas, etc., la forma en la que los gobiernos de corte ideológico que quieren marcar la historia y reescribirla también hacia el futuro, tengan mayores sutilezas que las que existen en otros países. Pero estamos en problemas. Estamos en problemas porque, digamos, la prensa es vulnerable en sí, en el aspecto económico, en lo que respecta a las empresas, pero la prensa es vulnerable en sí también en el aspecto profesional, en lo que respecta a los periodistas. Y ahí hay dos grandes capítulos del tema que hay que tener en cuenta. Yo no tengo ninguna duda de que el poder, la administración, ejerce sobre el individuo que es periodista una presión que genera ciertos temores. Y lo notamos en las reacciones a veces para tratar determinados temas, en la forma en la que se trata de evitar un conflicto directo, por la forma en la que los gobernantes actúan o reaccionan frente a la actitud de los gobernantes o de los periodistas. Hay un caso paradigmático en Uruguay, y me voy a referir a dos personajes, uno poco conocido por los extranjeros y uno muy conocido por los extranjeros, que determina dónde hay un quiebre entre lo que es la ética del profesional y la ética del político, que es la entrevista en la que Never Araujo, un gran periodista del Uruguay, que hace mucho tiempo ya no actúa en los medios, con el entonces dirigente político José Mujica, que
que fue presidente de la República hasta hace algunos días, haciéndole o formulándole una entrevista en televisión, el periodista tuvo que soportar que Mujica le dijera no sea nabo. Sí, hoy lo hablamos. Mujica se lo ha dicho a muchos periodistas, y no solo le ha dicho no sea nabo, le ha dicho otras tantas cosas también. Y otros, habitualmente, toman el carril de la simplicidad, que es grosería, de la descalificación, que pone en ridículo al individuo que hace la pregunta, con el propósito de imponer una idea o de saltar la valla de la interpretación que debe hacer la prensa sobre un tema para comunicarse directamente con el ciudadano a través de códigos que no son códigos culturalmente aceptados. Entonces, hay problemas en la comunicación, hay problemas en la capacidad que tiene la política para comunicarse, pero hay un problema mucho más grave, que es la forma en la que los gobernantes han ido entendiendo que pueden mantenerse en el poder, y es mediante la administración del recurso de los dineros públicos y, por sobre todas las cosas, un elemento que señalaba la senadora Morandini recién, que yo conversaba con Fernando Ruiz hace rato, y que ha sido la lógica de algún régimen autoritario que existe en América Latina, que es el asesinato de reputación, que es atacar al que dice lo que cree justo y adecuado, descalificándolo personalmente para que luego, como consecuencia de eso, se descalifique cualquier actuación de esa persona. Entonces, los marcos legales, como es el caso de la ley uruguaya, que tiene algunos capítulos o algunos aspectos que son muy discutibles, porque quiere imponer un sistema moral en el comportamiento de los medios mediante una comisión que es la que administra la moral, una cosa muy parecida a lo que existía en la época de la dictadura, donde existía una oficina de prensa que es la que se encargaba de decir quién podía, quién no podía, qué se podía y qué no se podía. Ese capítulo, que ha sido un capítulo muy discutido y es un capítulo que va a traer problemas en el futuro, bueno, es un problema que se puede resolver por la vía de la derogación y por la aprobación de otra ley. El problema es cuando los ciudadanos empiezan a vaciarse de la independencia que tienen para interpretar la información y de ese modo comienzan a adherir a una corriente en la cual es mucho más importante lo que te den que lo que seas. Y entonces los populismos en América Latina, en particular en América del Sur, que muestran su cara más simpática para con los ciudadanos cuando tienen que regalarle algo y no usan esa cara cuando tienen que pedirle algo. La gente, lamentablemente, metida en una cultura de consumismo, una cultura en la que discierne pocas cosas, lo que empiezan es a ceder su libertad a cambio de algo que reciben, que es dinero, bienestar social o bienestar comunitario, y ahí está el problema, para mí el problema más grave que tenemos. Y en la comunicación hay una cuestión fundamental, el derecho de los individuos a ser libres, a ejercer esa libertad y a discernir. Y bueno, obviamente también si ingresamos a el modo en la que se encara la educación y la formación de los individuos, que deben ser formados en libertad, y lamentablemente hay una tendencia a veces a que no sea así, es lo que está envileciendo a la sociedad y lo que dificulta mucho más la relación que hay entre la comunicación, los comunicadores y los ciudadanos que reciben esa comunicación. Pido disculpas por haber metido varios temas en este razonamiento, pero mis preocupaciones hoy día están en ese orden, y la amenaza que estamos percibiendo es realmente muy, muy grande. Perfecto, hecho. Bueno, yo no venía a hablar, vine simplemente al cierre del seminario, saludarlos y en realidad para hablar de este tema creo que tendría que tener un rato, por lo menos yo necesitaría más rato del que me pueden escuchar. Pero la primera cosa que quisiera decir es que para estar legitimado, para poder opinar, soy Pablo Iturralde, soy diputado del Partido Nacional y soy secretario del directorio del Partido Nacional para los compañeros que no me conocen. Me parece que una de las cosas que nosotros tenemos que también es planificar desde la oposición qué queremos comunicar, cómo lo vamos a hacer y de qué manera elaboramos la agenda. Yo tengo la sensación, y empiezo por esto porque voy a guardar algunas críticas que tengo hacia la forma que ha manejado el tema
el gobierno, estos dos últimos gobiernos, pero quiero empezar por casa, quiero empezar por la autocrítica. Yo creo que nosotros no hemos sido capaces de elaborar una estrategia de comunicación para responderle a este gobierno que ha venido armando una comunicación muy directa y ha utilizado todos los medios que ha tenido a su alcance. Me da la impresión de que ha venido tocando la música el gobierno y nosotros hemos venido cantando la música que nos han venido poniendo. O sea, no hemos sabido de qué manera nosotros elaboramos una agenda de comunicar y qué comunicar. Eso como primer titular. Como segundo titular, ¿qué ha pasado con el gobierno? Yo le pregunto, por ejemplo, la empresa de telecomunicaciones estatal, monopólica, en algunas partes, la de móvil no, pero ha gastado algo así, la estimación en los últimos años, en el torno 20 y pico de millones de dólares en el tema. Está construyendo un estadio fuera de los fines para los que fue creado la empresa, con lo cual se considera inconstitucional, no se podría hacer, pero esto camina y avanza. Durante el gobierno del doctor Sanguinetti, el presidente de Antel, contador Lombardo, fue acusado de una barbaridad de cosas porque gastó 5 millones de dólares. Y hubo un repiqueteo de todos los medios de prensa que se le dio de derecho, de revés, de volea, le pegaban como fuera, picaba 2 veces y valía, la devolvían, le pegaban y pegaban. Bueno, ¿saben cuánto gastó oficialmente Antel hace 2 años, que fue, o 3, cuando yo hice un pedido de informe? No se los puedo decir porque no me contestaron el informe. Porque la información es estratégica. Ahora, eso yo no lo puedo decir por la gran mayoría de los medios de prensa. Porque obviamente me tomaban la declaración, pero después, cuando llegaba a casa, no salían los medios. Y está bien, si yo fuera los dueños de los medios, no me pondría a mí que soy un imbécil que no publico nada y que no pago nada. Si del otro lado me están dando 2, 3 millones de dólares, no lo haría. Obviamente, ¿qué vas a poner a este tipo que va a venir a denunciar a alguien cuando del otro lado me pone los millones de dólares que me ponen? Bueno, eso me pasó. Y, por ejemplo, voy a contar otra anécdota también de las cosas que a nosotros nos cuesta también. Acá en el Uruguay, desde hace 10 años, que se derogó una norma que no permite ocupar los medios, los lugares de trabajo, que no permitía ocupar los lugares de trabajo, se empezó a permitirlo y, bueno, a través de la legislación vigente hay una discusión doctrinaria. Lo cierto es que se permite la ocupación de los medios, de los lugares de trabajo. En el seminario el otro día yo creo que lo conté más o menos en detalle, Jaime estaba también, como una aplicación del derecho de huelga, no como extensión, como una aplicación del derecho de huelga. O sea, que quienes están ocupando están de huelga y como aplicación de ese derecho de huelga ocupan el lugar. Aquí, que hace un tiempo, a una empresa, una de las más emblemáticas en el primer gobierno de Vázquez, se la ocupó por parte de los trabajadores. A esos trabajadores se les pagó el seguro por desempleo. ¿Por qué se les pagó el seguro por desempleo? Bueno, por una serie de explicaciones que se dieron más o menos ahí en la vuelta. Yo llamé al ministro de Trabajo para que viniera a explicar por qué se había pagado. Porque si era una aplicación del derecho de huelga y está prohibido pagar el seguro por desempleo a los huelguistas, no cerraba el círculo. Creo que salí 35 o 40 segundos promediando 2 de los 4 canales privados, y donde más salí, siempre lo digo, en el primer gobierno de Vázquez, en el lugar que yo más salí fue en el canal 5 sobre el canal estatal. De los oficiales salí en 2 de los 4, un promedio de 30 a 40 segundos. Eso sí, en el Banco de Previsión Social, el director, el presidente del banco, actual ministro, salió un par de minutos, gran avisador también. El Banco de Previsión Social es un muy buen avisador de la prensa. Salió el representante de los trabajadores del Banco de Previsión Social, hablando de los débiles que eran los trabajadores y los malos que eran los empresarios y una serie de cosas. Y salió también el ministro de Trabajo. Entre los 3 me ganaban, creo que 10-1, y cada uno de ellos individualmente me ganaba 2 o 3-1. A ver, yo no estoy acusando a la prensa ni estoy acusando al gobierno. Estoy diciendo datos. Y empecé diciendo que lo que pasaba es que nosotros no tenemos los mecanismos para planificar de qué forma nos plantamos y cómo elaboramos una agenda de comunicar. Me parece que lo que nosotros tenemos que hacer es mirar todos estos datos, saber que hay un problema de comunicación y empezar a pensar de qué manera empezamos a elaborar toda la comunicación, porque también vamos a decir algunas cosas como son. Mujica, cuando salió de la cárcel, no tenía ningún medio.
y la izquierda, hasta que ganó, prácticamente no tuvo el calor de los medios. Sí tuvo un trabajo muy gramsciano, cultural, en el cual la gente fue metiéndose. Y hoy a mí me parece que nosotros no estamos dando la respuesta. Si no tenemos los medios de comunicación oficial, bueno, tendremos que hacerlo en las redes, pero en algún lado tenemos que empezar a salir. Me parece que esto va, la crítica a la libertad de prensa, yo creo que se puede hacer con mucho más dureza, tendría mucho más cosas para decirle. Dije esto porque fueron las primeras reflexiones de cosas que uno más o menos piensa seguido, y no quiero alargarme la más, pero me parece que tiene que pensar con algo que nos haga pasar a la ofensiva. Yo no puedo decir, tiene un ataque imponente, me voy a plantar y tratar de marcarlo. Tengo que pensar de qué manera voy a tratar de hacer algún gol, porque si no, estamos fritos, ¿no, Gerardo? Bueno, más o menos, porque no, yo no voy a defender al gobierno, que por cierto no me precisa a mí para defenderse. No, yo no soy un periodista oficialista, tampoco soy un periodista opositor, y esto para cualquiera que no sea periodista quizás sea difícil de entender, pero los colegas me entienden. Lo que dice Pablo, bueno, en parte es probable que tenga razón, pero yo quiero salir en defensa del buen ejercicio periodístico. En rigor, Antel es un muy buen anunciante desde épocas inmemoriales. Sin embargo, en el gobierno de Tabaré Vázquez cayó el directorio, el presidente, el vicepresidente de Antel, por unas denuncias que se hicieron en los medios de comunicación. Y era el mismo anunciante que es ahora. La empresa de uno de los empresarios más poderosos del país, si no el más poderoso, que es López Mena, todo el escándalo de Pluna, apareció López Mena involucrado en todo tipo de cosas. Y eso, el Buquebús también es un gran anunciante. Tienda Inglesa, que estuvo denunciada por evasión fiscal, la cadena de supermercados más grande del país. Nos enteramos todo por los medios, los periodistas hablamos. Es cierto, no es que nuestros patrones nos estimulen cuando hay un anunciante de por medio a hacerlo, pero en algunos medios y algunos periodistas, bueno, tratamos de buscarle la vuelta. Pero esto tiene que ver también con la cultura cívica del país. Esto es cultura cívica y no otra cosa. Yo recuerdo en una visita a un diario de San Diego, hice varias visitas a varios diarios de Estados Unidos, los tres republicanos, y los tres habían publicado investigaciones que terminaron con gobernantes republicanos presos. Uno en Rhode Island, otro en San Diego y el otro no me acuerdo dónde. Entonces le decían, ¿ustedes cómo es que un equipo de investigación de su diario, que es un diario republicano, terminó destituyendo a lo que acá vendría a ser un alcalde, ¿no? Y dice, porque nosotros tenemos un pacto con el directorio del diario. Tenemos lo que llamamos la Gran Muralla China, ¿no? Entre la redacción y la dirección hay una muralla que nadie pasa para el otro lado. Nadie. Entonces, claro, periodistas latinoamericanos nos reímos nada más. Pero nunca nadie pasó. Dice, mire, la verdad es que estoy yo, una vez me hicieron una llamada, y yo le dije, mire, diga, porque un accionista, bueno, y lo respetaron. Y es así, ¿eso por qué es? Porque el escándalo de ese diario, si se entera el público, demócrata o republicano, que consume información que el director, por ser republicano, impidió que se difundiera una noticia que perjudicaba a los republicanos, hubiera terminado con el diario fundido. Claro. ¿Y eso qué es? La calidad digamos, el círculo virtuoso. Es un ciudadano exigente, es un periodista que se comporta como un profesional, no hace más que cumplir con su deber, y son también unos empresarios y unos directores de medios que saben cuál es el rol, pero sobre todo es una ciudadanía que en el caso de Uruguay uno en realidad percibe que está más cerca de castigar a los medios, creo que por buenos motivos, que de reconocer en los medios un espacio de libertad. Entonces, por eso decía lo de que muchas veces la excusa de los excesos de los medios termina justificando cosas que no deberían justificarse. Yo no voy a cometer la imprudencia de opinar lo de Uruguay, pero... Si me perdona, una pregunta. Tenemos un brindis ahora, ¿no? Sí. Pero antes, para cerrar este tema, yo sigo sin saber cuánto publicó y en qué medios Antel, ¿no? Me parece que es relevante. ¿En qué cosa? Antel. ¿Cuánto puso Antel en cada uno de los medios? Si yo lo supiera, podría estar pensando, y obviamente mirá que yo casi todas las mañanas lo escucho, es una radio que le tengo mayor respeto a la que estás tú. Lo que digo es que no te voy a yo, llamar más, a como partir de hoy no te ciudadano, llamo. mucho más como político, tendría el derecho de saber qué publica la empresa estatal,
cuánto en cada medio Bueno, y saber para tener la prevención. Hay una Bueno, ley... pero por eso hace falta, perdón, No, yo le adelante, decía adelante. eso. Yo creo que lo que usted plantea vale para todos los países. Es fundamental que tengamos leyes de publicidad oficial, que se sepa cómo se distribuye. Tenemos que tener leyes de acceso a la información, porque entonces ahí sí uno puede garantizar la pluralidad, es eso, que esté todos, que no sea una cuestión de estrategia, porque cuando uno se plantea estrategia comunicacional es porque está otorgándole al periodismo un carácter de propaganda. Y es cierto, ahora hay muchísimos instrumentos a nuestro favor, porque nosotros tenemos la obligación de publicitar lo que hacemos, no de propagandizar lo que hacemos. Como legisladores, hoy los medios, las redes, hacer el informe anual, informar periódicamente, es decir, no lo que opinamos, sino lo que hacemos como legisladores. Y me parece que eso puede ir construyendo una cultura que es ajena a nuestra tradición, porque hablo de Argentina, nosotros venimos de una tradición cultural autoritaria y nos cuesta mucho construir esto que es obligación. Los legisladores tienen que publicitar, es decir, decirle a la ciudadanía lo que hace con sus gastos, lo que gana, empezando con eso a todo lo que es, pero nunca propaganda, que es lo que yo veo que entre nosotros se ha distorsionado, porque se publica lo que se opina. Y no, lo que se opina, eso hay otros, pero la obligación de la información como derecho de la ciudadanía, yo creo que eso es algo que tenemos que hacer y sobre todo trabajar en leyes que transparenten cuál es la distribución de la pauta oficial, ¿no? No, y otra cosa que no es menor, estaba recordando también para la supervivencia de unos medios más chicos, la responsabilidad cívica del empresariado. Creo que es otra asignatura pendiente en Latinoamérica. Yo entiendo que las empresas, las grandes empresas, las chicas, a veces tienen que estar bien con el gobierno, porque si no se le cae la FIP, etcétera, etcétera. Pero están teniendo una responsabilidad cívica también, que la tienen que asumir. Entonces, no puede ser que retiren, por ejemplo, el auspicio de algún programa porque alguien del gobierno le pida, mira, retirarlo porque si no, tal cosa. Realmente llega un momento donde los empresarios también son corresponsables de lo que está pasando en un país. Y yo, por lo menos en el mío, en Argentina, ahora ha mejorado un poco, pero de 2 años a esta parte han dejado que desear. La verdad, han dejado muy solos a empresarios que se han decidido, por ejemplo, a denunciar aprietes y otros no. Y realmente es un tema que creo que hace también a la ciudadanía, porque sabemos lo que mueven las empresas. Y no sé cómo será en Uruguay. Tampoco nos responden los pedidos de informe a nosotros. Tampoco, ¿ves? Tampoco No responden. Es un tema, o sea, es una de las patas que faltan. Y lo vemos muchísimo, por ejemplo, en el fútbol. En la violencia de fútbol en Argentina, vos tenés que las grandes empresas que lucran, obviamente, porque sabemos que el fútbol es un gran negocio, pero también sabés que hay algunas que están auspiciando barras bravas o que apoyan clubes donde hay grandes problemas. Si el empresariado empezaría también a exigir en conjunto algunos cambios, yo creo que sería muy valioso. Señor Carámbula. Sí, ¿qué tal? Soy Antonio Carámbula, actualmente director del Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones de Uruguay, Uruguay 21. La verdad me parece un poco extraño, voy a ser muy breve y sin entrar a polemizar con los queridos amigos, que la verdad son amigos, tanto el diputado Iturralde como el diputado Trovo, tengo muy buena relación, pero por un momento me pareció que estaban hablando de otro país. Parece un poco extraño que en un coloquio en que se hable de la libertad de prensa en Latinoamérica hayamos dedicado tanto espacio a las supuestas dificultades que hay en el país. En ese sentido agradezco la intervención de Gerardo, coincido plenamente, y en todo caso, si hay algunos problemas seguramente para solucionar, no son problemas que vienen de ahora, sino que se arrastran de hace muchos años. Simplemente para terminar, nosotros lo utilizamos en nuestras presentaciones de marca Países del Mundo para atraer inversiones, para mejorar los negocios del país. Por ejemplo, esto lo levanta Oppenheimer en una nota hace poco en La Nación, según Freedom House, que es un organismo neoyorquino, Uruguay es el país con mayor libertad de prensa de Sudamérica y el segundo de la región después de Costa Rica. Apareció en el Muchas coloquio gracias. y los felicitamos y los envidiamos. Gracias por la felicitación.
Me dejó escrachado como, voy a contar una anécdota. como un vocero del gobierno. Una anécdota que es apenas... Muchas gracias. Una anécdota sobre las Cuando leyes. les conviene te... Una anécdota sobre las leyes de acceso a la información pública. Uruguay tiene una ley de acceso a la información pública, una buena ley de acceso a la información pública. ¿Qué creó? Bueno, lo votó el Parlamento. Claro, En el Parlamento existen de todos los partidos. Yo voté esa ley. Pero les quiero contar que algún ministro, no lo voy a nombrar, pero algún ministro, no hace mucho tiempo, como la Ley de Información Pública tiene un artículo que permite restringir información al público sobre aspectos vinculados con la política exterior, con la política de defensa, con la política de seguridad, el ministro en el Parlamento se negó a darle información al Parlamento y se escudó en la Ley de Información Pública. Cuando no hay ninguna norma, es más, la norma En democracia de no derecho puede- positivo que establece la obligación del gobierno de informar y de los funcionarios de gobierno de informar al Parlamento no tiene ningún tipo de restricción. En nuestro sistema presidencialista, con algún aspecto cuasi parlamentario, los ministros son responsables ante el Parlamento de acuerdo a los procedimientos que se pueden llevar adelante hasta la censura del ministro. Pero les reitero, a veces no son las leyes, la forma que se aplica. Y hay un ministro del Uruguay que me dijo a mí que no me daba la información porque la ley de información pública lo amparaba para evitar darles información a nadie, inclusive a los parlamentarios. O sea, Sí, todo depende de en qué la tal. incultura, sí. Tenemos que ir cerrando, no sé si queda algún minutito. ¿Vos, Jorge, no querías decir algo? No, simplemente Sí. me parece que el debate derivó Sí. en algo esencial y me parece que tampoco se trató en el debate, porque se habla de la relación, de la tensión entre la política y el periodismo y la prensa que existió desde que Claro. el mundo empezó a tener políticos y medios de comunicación. Pero me parece que las grandes diferencias están en aquellos países que respetan las instituciones, que tienen la libertad, empieza por respetar el Congreso, digamos, la independencia de poderes, y obviamente que si eso se degrada, vamos a tener una degradación en la información. Sí. Entonces me parece que lo que hay que apuntar, no, está bien que trabajemos sobre el periodismo y con responsabilidad, pero los que padecemos este tipo de cosas en países como los que ya nombramos, tiene que ver con el deterioro de las instituciones. Fundamentalmente eso. Si eso no se fortalece, vamos a seguir en esta discusión eterna. Perfecto. Y el relato en sí, Pablo, no es malo. Digamos, el relato se lo ha demonizado. Creo que cada partido y cada ideología tiene que tener su relato para conseguir votos. Las modificaciones las vas a hacer si estás en el poder. Si no estás en el poder vas a estar siempre en el ostracismo y siendo oposición. Y si vos de tu relato no podés conseguir que la gente te vea como una alternativa de poder, porque tus ideas son superadoras, vas a quedar siempre en el terreno de la oposición. Porque el diagnóstico el pueblo lo hace todos los días yendo al supermercado o trabajando o manejándose a través de transportes públicos que no andan. Muy El bien. diagnóstico estamos cansados. Bueno, muchas gracias a Gracias todos a por... todos. Los invitamos a todos al brindis, ¿no? Los invitamos a un brindis, gracias. Asuntos públicos, para conocer mejor, para saber más.